Hola alumnos, les voy a explicar un ejercicio que es de demostración de funciones que tienen cierta paridad. Veamos este primero. Si tenemos una función f par y una función g que es par, entonces la función h, que es producto de esas dos funciones, también será par. Vamos a ver cómo demostramos esto. Si la función h es el producto entre f y g, por definición, por álgebra de funciones, este producto se obtiene multiplicando las imágenes de esas dos funciones, es decir, f de x por g de x. Como f es par, podemos reemplazar a f de x por f de menos x, y lo mismo hacemos con g de x, la sustituimos por g de menos x. Esto entonces es f por g de menos x, y esto constituye h de menos x. Partimos de h de x y llegamos a h de menos x, quiere decir que demostramos que h es par. O sea que esta proposición es verdadera. Vamos a ver un ejemplo. Un ejemplo no es una demostración, pero es como para verificar esa propiedad que acabamos de demostrar en forma genérica. Vamos ahora a graficar. La función f de x es una función par. Recordemos que una función par se caracteriza por su simetría respecto al eje de ordenadas. La función valor absoluto también es una función par, también simétrica respecto del eje de ordenadas. Si ahora multiplicamos estas dos funciones, la ley de formación que obtenemos es esta y la gráfica es esta que se observa en pantalla. También observamos que mantiene su simetría respecto del eje Y. Es decir, el producto de estas dos funciones pares nos hace obtener una nueva función que también es par. Repito, esto no es una demostración, es un ejemplo. La demostración es lo que habíamos hecho anteriormente. Veamos una segunda propiedad. Esta que tenemos acá. Ahora tenemos que f es impar y g es impar. Nos piden que demostremos que el cociente entre esas dos funciones impares va a ser una función par. Vamos a proceder de manera similar a lo que hicimos antes. h de x es el cociente entre f y g. Por definición de cociente, dividimos las imágenes f de x dividido g de x. Como f de x es impar, la reemplazamos por menos f de menos x. Las funciones impares, recordemos que a imágenes corresponde la opuesta de la imagen del opuesto. Y lo mismo hacemos con g de x. G de x es impar, sustituimos por menos g de menos x, que es la definición de función impar. Estos dos menos se pueden simplificar y nos queda esta expresión. Esta expresión pasa a ser f sobre g de menos x. Y esto es h de menos x. Partimos de h de x y llegamos a h de menos x. Hemos demostrado entonces que h es par. Vamos a ver un ejemplo como hicimos anteriormente. Repito, el ejemplo no significa demostración de la propiedad. Tenemos f1 es una función impar. Recordemos que las funciones impares se caracterizan por ser simétricas respecto del origen de coordenadas. Es decir, si tenemos un punto, acá el 1, 1, y su
simétrico, que sería el menos 1, si los unimos a estos dos, ese segmento pasa por el origen y esta distancia pasa a ser igual a esa distancia. Eso es una simetría con respecto a un punto. Tenemos otra función impar, como es la raíz cúbica de x, también simétrica respecto del origen de coordenadas. Si ahora ambas funciones realizamos su cociente, f sobre g, f1 sobre g1, que es el nombre que le asignamos en este caso, obtenemos esta función y esta función es simétrica respecto del eje de las íes, es decir, se trata de una función par, que es lo que habíamos demostrado anteriormente en las proposiciones en forma genérica. Eso es todo.